habíamos estado viendo y considerando lo que era Cristo varonil y para hoy entonces dejamos lo que era la impecabilidad de Cristo. Entonces vamos a primero iniciar esta reunión viendo qué significa impecabilidad o qué significa ser impecable. Si nosotros miramos acá, impecable. Según su etimología, la etimología es cuando yo separo la palabra en sus raíces y en las palabras que componen esta palabra. Entonces, impecable, dice la palabra impecable, viene del latín impecablis y significa no tener posibilidad de falta. Sus componentes léxicos son, o sea, esta palabra impecable se divide en el prefijo in, que significa no, sigue pecare, que significa pecar o cometer falta, y el sufijo ble, que es posibilidad. O sea, si nosotros unimos estas tres palabras que conforman la etimología de la palabra impecable, es como si dijera, no tiene posibilidad de pecar. Básicamente es eso, ¿listo? Mm. Entonces, si nosotros miramos esta misma definición en el diccionario RAE, que es de la Real Academia de la Lengua Española, significa exento de tacha. Y si lo utilizamos en el aspecto religioso, aquí donde dice rel, significa que es incapaz de pecar. Entonces, cuando nosotros nos referimos o queremos estudiar la impecabilidad de Cristo, vamos a ver por qué Él no pecó, porque, digamos, la misma palabra que utilizamos para explicar nos está dando como una referencia de que Él era incapaz de pecar, ¿sí? Pero de pronto esa palabra nos hace traer como varias dudas a nuestra mente, entonces eso es lo que vamos a tratar de estar como, sí, como organizando hoy. Entonces, hubo un tiempo en la historia de la iglesia en que no se dudó de la impecabilidad de Cristo. Pero el surgimiento de algunas corrientes filosóficas que han permeado hasta hoy dicen que una vida perfecta como la que se relata en los evangelios es improbable. Hasta aquí. Entonces, resulta que si nosotros miramos en una época cuando el Señor Jesucristo vino y vivió su vida y hizo toda su obra, murió y resucitó, las personas y los que creían en él tenían una certeza de la impecabilidad de Cristo, o sea, de que Cristo no había cometido pecado. Pero cuando fue pasando el tiempo, las personas que de pronto no conocían y empezaron a desarrollarse esas corrientes filosóficas, lo que hacían era observar la vida del Señor y decían, es imposible, o sea, ellos decían que era mentira lo que estaba en los evangelios, porque ellos decían que era imposible que, era que una persona pecara. Y si nosotros vemos, o sea, digamos que lo que ellos dicen no es tan descabellado. ¿Por qué? Porque cualquier persona que usted observe, es imposible que haya vivido una vida como la del Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros podríamos afirmar que lo que los filósofos dicen es verdad, porque digamos que si nosotros miramos a cualquier ser humano, es verdad que nadie puede vivir una vida impecable como la de él, pero que es lo que hemos estudiado en las últimas reuniones y esta reunión hace parte de qué tema? De las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que esas dos naturalezas que él tiene, que era 100% hombre y 100% Dios, son básicamente el ingrediente secreto y la clave del éxito de esta impecabilidad. A razón de que ningún otro ser humano tiene deidad en sí. Bueno, después los creyentes nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero digamos viendo así el ser humano que sea 100% hombre, 100% Dios, solamente el Señor Jesucristo. Entonces era el único que tenía esa capacidad de no pecar. Entonces, como los filósofos, digamos que desconectan la deidad del Señor, ellos lo están viendo solamente como un hombre y dicen es imposible que un hombre se comporte como lo relatan los evangelios, entonces es mentira. O dicen, o él no es impecable, bueno, empiezan a hacer una serie de argumentos que desafortunadamente también han hecho que el pueblo cristiano empiece a tambalear en cuanto a este aspecto. Si bien antes el pueblo cristiano tenía la certeza de que el Señor Jesucristo no había pecado, hoy en día no es lo mismo. Entonces, acá dice, ahora, si Jesús no fuera Dios, nosotros tendríamos que acoger esa posición. O sea, si Jesús no fuera Dios, nosotros tendríamos que decir, es verdad, los filósofos dicen que ningún ser puede pecar y eso que se muestra en los evangelios es como una fantasía. Porque la existencia de un hombre sin pecado dentro de la universal raza pecadora sería un milagro en la esfera moral, tal como lo sería un nacimiento virginal en la esfera física. ¿Qué quiere decir? Que toda la vida del Señor Jesucristo, lo que nosotros mirábamos en las reuniones anteriores, todo lo que tenga que ver con la vida del Señor Jesucristo y con sus dos naturalezas, para nosotros muchos aspectos van a ser un misterio. Entonces, así como ver una vida intachable, moralmente hablando, es como algo imposible,
y es lo que vemos en el Señor Jesucristo, de la misma manera nosotros concebir que una persona nazca de una mujer virgen es algo imposible también. Entonces ahí ya empezamos a ver que las características y los hechos que rodean la vida, perdón, la vida del Señor es algo que todo tenía que ver con un milagro y algo sobrenatural. ¿Listo? Entonces, ¿tenemos evidencias suficientes para creer en la impecabilidad de Cristo? ¿Ustedes qué creen? Que con lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, nosotros podríamos decir si creemos en la impecabilidad de Cristo o no. Claro que sí. Sí. Listo. Pero de todas maneras vamos a ver otros argumentos porque no todos tienen esa certeza. O algunas personas en su corazón pueden estar dudando porque de pronto su filosofía les lleva a pensar, ¿será que Cristo sí pecó? ¿Será que no? Pero es que es imposible. Vamos a verlo. Entonces, nosotros, los cristianos, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo, nosotros basamos la impecabilidad de Cristo en su deidad. O sea, que Él fue impecable es porque era Dios, ¿sí? No porque era un mero hombre. Pero además de eso, está confirmada por aquellos que vivieron cerca de Él, los cuales estaban en mejor condición de comprobar si era verdad o no, incluso a pesar de los años ocultos de la vida del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que estuvieron con él, viviendo con él, viéndolo constantemente día y noche, ellos testificaron de la impecabilidad del Señor. ¿Listo? ¿Y en qué se basa esa impecabilidad del Señor? T.C. Edwards escribe, el Nuevo Testamento relata la victoria de Jesús sobre la tentación y la tentación necesariamente incluye lucha contra el pecado. Entonces, si él fue tentado en todo según nuestra semejanza, significa que él fue tentado a pecar, pero salió de ese conflicto sin algún defecto. Entonces, lo que dice este autor es que el Nuevo Testamento nos explica y nos muestra un Jesús que luchó contra el pecado y venció. Fue tentado, pero no pecó. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia nos muestra. Ahora, entonces, mami, porfa, búsquese ahí Hebreos 7:26. Jersey, Romanos 6:23, la primera parte solamente. Y la señora Ceci, por favor, Hebreos 2:24. Hebreos 2:24, Romanos 6:23, solamente la primera parte. Y Hebreos 7:26. Mami, ¿ya lo tiene? Entonces, mami, porfa, Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hasta ahí, ¿sí? Listo. Y Romanos 23, 6:23, la primera parte. Porque la paga del pecado es muerte. Ajá. Y señora Ceci, Hebreos 2:24. Sí, 2:24. Ay, perdón, Hechos 2:24. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, lo que nosotros vemos ahí en este, voy a dejar de compartir pantalla un momentico, pero lo que nosotros básicamente vemos ahí en estos pasajes es algo muy claro y que se repite, digamos que se comprueban el uno al otro, y es que el Señor Jesucristo, a pesar de que murió, ¿qué pasó después? La muerte no lo pudo retener. El Señor Jesucristo murió, pero ¿qué pasó? Que la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? No tenía pecado. Porque no tenía pecado. Y en otros pasajes vemos que dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si alguien que no pecó murió, ¿qué va a hacer la muerte? No tiene cómo justificarse, no tiene cómo retenerle. Entonces, ahí digamos que ya empezamos a ver por qué razón era importante este hecho en el Señor Jesucristo y por qué lo resaltamos tanto, porque estamos viendo precisamente toda esta parte de la impecabilidad para que nosotros podamos tener certeza que era lo que eso significaba en la vida del Señor Jesucristo. ¿Listo? Ahora, impecable. Les voy a hacer una pregunta. ¿Es necesario demostrar la impecabilidad de Cristo en medio del pueblo cristiano? Es decir, ¿ustedes consideran que ustedes se encuentran con personas que son creyentes, que dicen que han nacido de nuevo y se autodenominan como creyentes cristianos? ¿Ustedes creerían que a un cristiano se le debería demostrar que Cristo fue impecable, o sea, que Cristo no cometió pecado? ¿Ustedes qué creen? No, se No. supone que debe saberlo, Cada tenerlo uno claro. debe tenerlo Se claro. supone que aquel que creyó en Cristo está asumiendo que Él fue el Cordero sin mancha y sin pecado que se ofreció por nuestros pecados y que a razón de eso, si yo creí eso, pues soy salvo y recibo el Espíritu Santo. Entonces, si él cometió pecado, pues entonces ¿en qué se basa mi salvación? ¿Cierto? Pero les voy a mostrar algo.
Resulta que este estudio también lo hizo hace unos años, lo hicieron también en el Ministerio de Aviva Nuestros Corazones, y cuando estuvimos ahí revisando digamos, el compartir que ellos hicieron, nos dimos cuenta que ellos también se basaron en unas encuestas que hace el grupo Barna en Estados Unidos, que usualmente hace encuestas de ámbito religioso a diferentes personas, tanto creyentes como no creyentes. Entonces vamos a ver algunas de esas encuestas, a ver qué tanto nos hacen ver la importancia de entender qué es la impecabilidad de Cristo y que nosotros en realidad entendamos si Él en realidad pecó o no pecó. Resulta que se le preguntó a diferentes personas en Estados Unidos, a población en general, no necesariamente creyentes. Se les preguntó que si Jesús pecó. El 42% de las personas dijeron que sí y el 40% de las personas dijeron que no. Si bien digamos que es algo como casi como un empate, se supone que lo obvio sería que las personas dijeran, no, Jesús no pecó, pero la mayoría de las personas consideran que Jesús sí pecó. ¿Por qué? Porque ellos también tienen en su percepción que el Señor Jesucristo fue un hombre, meramente hombre, que no era Dios. Entonces, si nosotros miramos a un hombre como meramente hombre, pues es lógico que va a pecar, pero como él no era un hombre meramente hombre, sino que era 100% o 100% hombre, eso es lo que hace que él haya tenido éxito en su impecabilidad. Ahora, bueno, y uno dice, bueno, listo, pero es que eso fue a personas comunes y corrientes, que no eran creyentes, que no conocen el Evangelio. Ahora, esta misma encuesta se le hizo también a diferentes cristianos de diferentes denominaciones y digamos que los mejores resultados se obtuvieron en medio de las congregaciones bautistas, pero uno asumiría que al ser creyentes, ellos dirían que uno creería que la mayoría dijo que sí, que él no había pecado, pero vamos a ver entonces qué es lo que dice aquí la encuesta. El 50% de los cristianos bautistas que fueron de mejores resultados se obtuvieron, dijeron que sí, que no, perdón, dijeron que no había pecado. El 55%, o sea que el 45% respondió que sí o que no sabe. ¿Qué quiere decir? Que más o menos la mitad de las personas que se autodenominan cristianas dicen que Jesús sí pecó. Perdón, casi la mitad. Entonces, es algo que en realidad es algo realmente preocupante que en medio del pueblo cristiano, ciertas verdades que nosotros consideramos como no negociables, el pueblo cristiano no tenga certeza de esto. Y si esto está pasando en medio del pueblo cristiano, entonces quiere decir que si yo soy cristiana y en algún momento yo dije, no, yo creo que el Señor Jesús sí pecó, entonces ¿en qué se basa mi salvación? ¿En qué está fundamentada mi salvación? O quizá yo solamente estoy yendo a la iglesia porque vengo de una tradición religiosa donde tengo que cumplir ciertos requisitos y uno de esos requisitos es reunirme, es congregarme, quizá de pronto dar una ofrenda, pero entonces como que yo estoy cumpliendo con una responsabilidad o una obligación religiosa, pero sin tener una realidad de lo que eso significa, de lo que en realidad todo esto está implicando. Entonces, al ver que hay tantos cristianos o cristianos que consideran que Jesús pecó, es importante nosotros aclarar este tema. Entonces, vamos a ver la impecabilidad de Cristo en cuatro aspectos. El primero es el testimonio de las Escrituras, o sea, ¿qué dicen las Escrituras en cuanto a la impecabilidad de Cristo? Vamos a ver qué dice el testimonio del propio Señor Jesucristo. Vamos a ver el testimonio de sus amigos y enemigos. Y vamos a ver también si es posible, si es posible, vamos a responder una pregunta, ¿era posible que Jesús pecara? Entonces vamos a primero ver estos tres aspectos. El primero que vamos a ver es el testimonio de las Escrituras, o sea, ¿qué dicen las Escrituras acerca de la impecabilidad de Cristo? No hay ni siquiera una referencia a las Escrituras que sugiera algo inferior a la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, las Escrituras ponen un estándar en que Jesucristo fue impecable y de ahí no hay ni siquiera el menor indicio de que lo bajen de ese estándar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí algo. Voy a acomodar aquí. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí algunas citas. En Juan 3:5 dice, en él no hay pecado. En segunda de Pedro 2:22 dice, el cual no cometió pecado. En segunda de Corintios 5:21 dice, él no conoció pecado. Y en Hebreos 4:15 dice, él ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Entonces, en diferentes pasajes de diferentes autores, nosotros vemos que las escrituras manifiestan y expresan que el Señor Jesucristo fue impecable, que no tuvo tacha, que no tuvo ningún pecado. Ahora,
vamos a ver el testimonio del propio Cristo. Lo vamos a ver también aquí en algunos aspectos. En este punto vamos a ver 7 aspectos diferentes del testimonio del propio Señor Jesucristo acerca de su propia impecabilidad. Entonces, el primero dice, hay un desafío que el Señor hizo a sus críticos malvados que aún hoy permanece sin respuesta. ¿Ustedes recuerdan de pronto cuál fue una pregunta, un desafío que el Señor Jesucristo les hizo a los malvados y que aún hoy está sin contestar? Vamos a verlo. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Cuando él lo estaban acusando y ya estaba, digamos, a punto de ser enjuiciado en un juicio injusto para ser crucificado, él dijo, ¿quién de vosotros me acusa de pecado? ¿Quién de ustedes me puede demostrar que tengo pecado? ¿Y cuál fue el pecado? Porque supuestamente a él lo crucificaron. Porque él mismo se autodenominó Dios, dijo que él era el Hijo de Dios y básicamente por eso fue que dijeron, es blasfemia. Y eso, o sea, en realidad nunca lo condenaron por un pecado que él hubiese cometido. Ni el mismo infierno le puede acusar, porque él mismo declaró, dice, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Y ahí no hubo ninguna objeción tampoco. ¿Listo? Vamos a ver el segundo aspecto del testimonio del Señor Jesucristo hacia su propia impecabilidad. Examinemos su vida. Él nunca tuvo una inconformidad consigo mismo. Él nunca derramó una lágrima por alguna falla que hubiera cometido. Y nunca tuvo necesidad de arrepentirse. Estos temas, si ustedes se dan cuenta, son básicamente como los mismos temas que nosotros ya hemos visto antes, solamente que son aplicables a diferentes aspectos. Entonces, él nunca tuvo una inconformidad consigo mismo. Nosotros nunca lo vamos diciendo, ay, no, es que si bien hoy me levanté muy tarde, ¿yo por qué tengo que ser así? Señor, perdóname. Nunca. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba correctamente hecho. Él nunca derramó una lágrima por alguna falla que hubiese cometido. Tenemos registros y ya lo vimos en otras reuniones, de que él tuvo sentimientos como un ser humano, que él lloró, que él tuvo hambre, que sintió cansancio, pero él nunca lloró, o sea, no estoy diciendo que nunca lloró, sino que él nunca lloró por algo que él mismo hubiese hecho mal. No tuvo como arrepentimiento y nunca tuvo necesidad de arrepentirse. ¿Listo? Vamos a ver el tercer aspecto. Su código de ética no era igual que el de sus contemporáneos, era infinitamente más alto que el de ellos. Con todo, nunca falló en el cumplimiento de sus propósitos, de sus propios estándares exigentes. ¿A qué voy con esto? Digamos, yo les voy a decir que el Señor Jesucristo en la ley que ya, digamos que Dios había dado al pueblo desde el Sinaí, uno de los mandamientos era no mentirás, ¿sí? No declararás falso testimonio. Ahora, digamos que el Señor Jesucristo dijo, no, es que bueno, no mentir tampoco es que esté mal. Entonces, hay mentiritas que sí se dicen y mentiritas que no. Entonces uno dice, pues, ¿cómo no cumplió la ley si bajó el estándar? Si ya en el Sinaí ya se había dicho que no se iba a mentir, y él dice que algunas mentiritas sí y otras mentiritas no, pues él bajó el estándar, pues con obvias razones, entonces cumplió la ley, por eso fue que fue impecable. Pero por el contrario, él no solamente se quedó con el estándar que ya estaba puesto, que era la ley, nadie la había podido cumplir. Entonces llega él y no solamente la cumplió, sino que la engrandeció. O sea, él subió el estándar y aún así lo cumplió. Y vamos a ver eso en estos pasajes. Aquí sí son varios, pero todos están en Mateo 5. Entonces, ubíquense todas en Mateo 5 y ya les digo en qué versículos va a leer cada una. Pero vamos a ver, entonces yo también voy a poner por aquí para participar. Mateo 5. Entonces, Jersey, no, mami, porfa, el del 27 al 28, Jersey del 38 al 39 y la señora Ceci del 43 al 44. Y yo voy a leer del 21 al 22. Entonces, mami del 27 al 28, Jersey del 38 al 39 y la señora Ceci del 43 al 44. Y todas estamos en Mateo 5. Entonces empiezo aquí con Mateo 5, 21 al 22. Dice, habéis oído lo que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca o necio o fatu a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Estoy leyendo la, la Biblia de las Américas, entonces por eso de pronto se ve un poquito diferente. 27, 28.
Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso. Entonces ahí ya vimos a ver aquí del asesinato, vimos aquí el adulterio. Ahora, Jersey, el 38 al 39, y ahorita sigue la señora Ceci con el 43 y 44. Jersey, Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resista a la persona mala. Si alguien te dé una bofetada en la Mejilla, mejilla derecha, ofrécela también la otra Jilla. mejilla. Y señora Ceci, Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. entonces aquí hay muchos más, incluso ahí mismo en Mateo 5 hay muchísimos más ejemplos, solamente tomé estos 4, pero si nosotros leemos allí, vamos a ver que el Señor Jesucristo vino y el estándar que ya estaba puesto, que nadie había podido cumplir, Él lo puso más alto y lo cumplió. Y lo vemos en toda la vida del Señor Jesucristo. El que de pronto el que más a nosotros nos impacta, bueno, todos, pero digamos los que leyeron Jersey y la señora Ceci, porque nosotros digamos que fueron más visibles, que él puso su otra mejilla, él se quedó callado, él amó a sus enemigos, oró por ellos. Entonces vemos como todos estos aspectos que definitivamente él subió el estándar y los cumplió. Entonces no podemos decir que fue que a él le tocó más fácil y por eso él los cumplió. Al contrario, antes le tocó aún más difícil, aún más difícil viéndolo desde el aspecto de vista humano, ¿no? Porque él es santo y la ley fue inspirada por él, o sea, que está revelando su propio carácter, su propia naturaleza. Ahora vamos a ver el cuarto aspecto. Al final de su vida, en su conversación con el Padre, él manifestó haber cumplido perfectamente la obra que le fue confiada. Eso fue en Juan. Veamos ahí Juan 17:4. ¿Quién dijo yo? Mi mami. Juan 17:4. 15, 17. ¿Vale? ¿Ya? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, si el Señor Jesucristo le dijo eso al Padre, le dije, ya acabé la obra, ya hice lo que tú me encomendaste, y si la encomienda de él era ser el Cordero perfecto y sin mancha para poder ser sacrificado sin mancha y sin tacha por nuestros pecados, y si él, o sea, si él era ese Cordero sin mancha y sin tacha, y él le dice al Padre, ya estoy listo, quiere decir que si él no hubiese sido ese Cordero sin mancha y sin tacha, entonces era un mentiroso, era un hipócrita, pero él mismo estaba diciendo que ya, y que ya estaba, digamos que él estaba listo, estaba preparado, exacto. Cualquier otra persona que hubiera expresado una cosa así sería acusada de orgullo o completa hipocresía. ¿Listo? Vamos a ver el quinto aspecto. Jesús nunca confesó un pecado, ¿por qué? Porque jamás pecó. Exacto. Entre los hombres buenos, mientras más santo se es, más severa es la autocondenación. Aquí quiero hacer como una pausa, es que si nosotros nos damos cuenta, incluso en nuestras propias vidas, cuando nosotros desconocíamos la ley del Señor y desconocíamos todo lo que la vida cristiana implica, nosotros nos autoproclamábamos como buenos. Nosotros sabíamos que éramos buenos, que éramos personas buenitas, ¿sí? Pero a medida que vamos conociendo al Señor y nos hacemos un examen sincero y miramos su santa ley, nos damos cuenta de todas las manchas que tenemos, nos damos cuenta de todos los pecadores que somos y eso nos lleva como una autocondenación. Entre más conocemos al Señor, entre más santidad en nuestra vida, más nos damos cuenta de nuestras manchas y de nuestra condición miserable de pecado. Y eso pasa con muchos autores que ustedes se dan cuenta que la persona entre más santa es, más santidad hay en su vida, eso más refleja su condición de pecado. Pero ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? Él siempre disfrutó de la santidad, siempre estaba ahí en la presencia del Padre y él nunca se sintió, o sea, esa luz de santidad nunca lo hizo sentir culpable ni más chiquitico ni más inferior, porque él no tenía mancha.
Y eso lo vemos. Dice, si Jesús hubiera pecado, su primera acusación sería la de ser un hipócrita, que era de lo cual él mismo acusaba a los fariseos. O sea, si él hubiese pecado, entonces, digamos, con qué Autoridad. argumento, con qué autoridad iba a reprender a los otros, iba a estar delante del Padre, o y con qué cara se le iba a presentar delante del Padre para ser el Cordero sin mancha? Entonces hubiese sido un hipócrita y eso fue de lo que más el Señor acusó a los fariseos, que les decía hipócritas, y siempre les decía, cuidados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Todas estas cosas que el Señor recalcaba y el Señor denunciaba, si él estuviera haciendo lo mismo, pues entonces sería el primer hipócrita. Por lo contrario, él se le declara como el Cordero Pascual que quita los pecados del mundo. Cuando nosotros estuvimos leyendo Éxodo, ustedes se acuerdan que nosotros estudiamos las características del corderito que tenía que ser ofrecido para la Pascua y sabemos que el Señor Jesucristo, o sea, así como eso era figura de lo que él iba a hacer, él mismo después en otros pasajes que ahorita vamos a leer, vamos a ver que de él se decía que él era el Cordero del mundo y él mismo dijo que él era, que él iba a hacer ese nuevo sacrificio. Entonces, si él en realidad tuviera mancha, pues entonces estaba lo mismo, siendo un mentiroso y un hipócrita. Entonces veamos ahí, Mami, Juan 1:29 y la señora Ceci, Mateo 26, del 27 al 28. Juan 1:29 ya. Sí. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y señora Ceci, Mateo 26, 27 y 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Exacto. Entonces, por un lado, vemos que Juan dijo, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Y por otro lado, él dice, yo soy ese cordero que voy a derramar esa sangre por el perdón de los pecados de muchos. Entonces, mm, si se afirman de esas cosas de él, pero tenía pecado, pues entonces no hubiese, o sea, no hubiese cuadrado, no era por ahí la cosa. Vamos a ver el sexto aspecto y es que Jesús es totalmente indiferente a su propia salvación. Él nunca se le vio preocupado por su propia salvación, nunca se vio pidiéndole perdón al Padre ni rogándole para que lo salvara. Por el contrario, él siempre lo, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos. Pero él nunca dijo, Padre, perdóname. ¿Por qué? Porque no tenía pecado, no tenía ninguna falta. ¿De qué se le iba a perdonar? Él venía era al contrario, por eso, para cubrir nuestras faltas y podernos redimir de nuestro destino que estaba condenado. Y el último aspecto en cuanto a lo que Jesús dice de su impecabilidad es, un hecho notable e impresionante es que las escrituras registran los pecados y las fallas de sus héroes más notables, como Abraham, Moisés y David. Con todo, no hay registros de ninguna falla o pecado del Señor Jesús. Nosotros sabemos que la Biblia, si bien fue escrita por diferentes personas, es como si yo tuviera un cuaderno y hoy escribí con azul, mañana escribo con verde, pasado mañana escribo con otro color y en un año vengo y utilizo otro color. A pesar de que yo diferentes colores y lo escribí en diferentes momentos, el autor fue solamente uno, que fui yo. Asimismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita en diferentes momentos, con diferentes colores, por diferentes personas, pero el autor que la inspiró era el único y el mismo. Entonces, si este autor registró las fallas de algunos hombres, ¿por qué no registró las fallas de este otro? ¿Porque tenía favoritismos? O si él, o sea, si él tiene un patrón de conducta, por decirlo así, y él registra tanto lo bueno como lo malo, tanto lo bueno como lo malo, ¿por qué este no registró lo malo? Porque no había nada malo. No había nada malo, exacto. Ahora vamos a ver el tercer punto de esta reunión y es el testimonio de sus amigos y enemigos. Vamos a ver lo que sus contemporáneos decían de él.
Y entre sus amigos y enemigos, pues vamos a ver los más cercanos, los que le crucificaron, los que le traicionaron, todos los que estaban alrededor de él, vamos a ver qué dijeron de él, que lo vieron y estuvieron con él y lo observaron. Vamos a ver. Sus discípulos, los primeros. ¿Cuánto tiempo se necesita para encontrar pecado en alguien? Cuando ustedes conocen a una persona por primera vez, ¿cuánto tiempo se demoran para darse cuenta que la otra persona es pecadora? Poquito. ¿Por ahí cuánto tiempo? Para tratarla, para saber. Pero más o menos, digamos, ¿al cuánto tiempo su merced Yo se da creo cuenta que es que- una pecadora? Eso sí, yo creo que yo pienso que para los 3 días ya uno Listo, a los 3 analiza días. más o menos la ¿Quién? persona Para cómo los es. 5 minutos. Para los 5 minutos, listo. Digamos que también decían las hermanas como uno pasa el tiempo y no termina de conocer a las personas, y es verdad, pero no es cuestión de conocer a la otra persona, porque yo puedo ir en un bus y hablé con una persona 5 minutos y la persona se bajó. No tuve más tiempo para conocerla. Con otros estoy conviviendo día a día, pero ¿cuánto tiempo me demoro yo para darme cuenta que la otra persona peca? Casi que al mismo instante, 3 días, 5 minutos, unas horas, una semana. Yo me doy cuenta, la otra persona en algún momento va a manifestar alguna falla que me va a indicar que la persona es pecadora. Ahora, los discípulos del Señor Jesucristo estuvieron con él día y noche durante 3 años y no encontraron ninguna falta. Y 3 años es un tiempo bastante amplio como para que una persona pueda evidenciar algo. Nosotros mismos acabamos de hacer un análisis. ¿Cuánto tiempo me tardo yo para darme cuenta que la otra persona comete faltas? Nada. Imposible que si yo estoy 3 años con una persona día y noche no me dé cuenta de que hace algo mal. Pues ellos estuvieron con el Señor Jesucristo 3 años día y noche y no se dieron cuenta, nunca vieron nada, nunca se evidenció nada. ¿Por qué? Porque no había nada malo en él. Vamos ahí, entonces miremos Hechos 3:14 y Primera de Pedro 2:22. ¿Quién va a leer Hechos? ¿Quién dijo yo? Mi mami lea Hechos 3:14 y la señora Ceci, Primera de Pedro 2:22. Yo no encontré primera de Pedro esta mañana. ¿Será que esa Biblia no tiene Primera de Pedro? No, si de verdad yo esta mañana también Hija, lo dije ayúdala ahí. y no la encontré. Sí, pues un poquito más al final. Listo. Mami, mientras tanto, entonces, Hechos 3:14. Primera, Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y ese segundo. Primera de Pedro 2:22. 2. Ahí, ahí está. 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces, por un lado vemos que los mismos discípulos decían que condenasteis al santo y al justo, y por otro lado vemos que dicen que él no tuvo pecado ni se halló engaño en su boca. Los mismos discípulos que vieron y convivieron con él. Ahora, de entre los discípulos hubo uno que no fue agradable, que fue Judas. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Judas tuvo exactamente las mismas oportunidades que todos los discípulos. Él también estuvo con él durante 3 años, él también comió con él, lo vio haciendo sus milagros, él estuvo totalmente con todo este tiempo y vivió exactamente las mismas cosas que los otros discípulos. Pero ¿qué pasó con él? Él lo traicionó, él fue y lo entregó y en su pago le dieron unas monedas de plata, 30 monedas de plata. ¿Y qué pasó con él después de que recibió el pago? Sintió remordimiento y No. fue y se quitó la Exacto. vida. Entonces, ¿qué pasó? No, tú. Cuando ustedes hacen algo malo, díganme si de pronto no les ha pasado, ustedes cometieron algún error, pero ustedes de pronto como para no admitir que cometieron el error, entonces buscan cómo justificar y decir, no, es que yo lo hice fue por este Eso. motivo, entonces como para yo sentirme menos culpable, ¿sí? A pesar de que igual siento como la culpabilidad, yo empiezo como a buscar pretextos y excusas para no sentirme tan culpable. Pues lo mismo le pasó a Judas. ¿Por qué Judas se suicidó? Porque él en su angustia, ¿él qué hizo? Para quitarse un poquito la culpa fue y devolvió la plata. Pero aún así él dice, y vamos a leerlo ahí, en Mateo 27:4, la primera parte. Jersey, mientras que ustedes lo buscan, entonces voy a leer. Dice, Judas nada encontró para justificar su traición y el remordimiento de haber entregado sangre inocente le llevó a quitarse la vida. ¿Qué dice Mateo 24, la primera partecita?
he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. Entonces, él mismo se dio cuenta que había traicionado a un hombre inocente. De pronto en su momento, listo, se dejó llevar por el dinero y él dijo, bueno, listo, ya, voy a entregar el dinero y me voy a sentir menos culpable, pero él se seguía sintiendo culpable. ¿Por qué? Porque si él hubiese querido mitigar su culpa, hubiera dicho, no, pero es que yo lo entregué porque él hizo una vez esto. No, es que yo lo entregué como para él sentirse un poquito mejor. Él trató de buscar alguna culpa Una razón. o alguna razón, alguna justificación y no la halló. Y si fue tal el remordimiento que él se quitó la vida. Vamos a ver qué dijo el ladrón arrepentido, uno de los que fue crucificado con el Señor Jesús. Dice, mientras que lo leo, vayamos buscando Lucas 23, del 41 al 43, señora Ceci. Lucas 23, del 41 al 43. Resulta que este ladrón arrepentido, impresionado por el comportamiento del Señor y en agonizantes condiciones, confesó, este nada malo ha hecho. Entonces veámoslo ahí en Lucas 23, del 41 al 43. Del 41. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero No, no, No. ese no es. Lucas Nosotros, 23. sí. Lucas Lucas 23, del 41 al 43. 22, ay, soy en el 22, 23. Del 41 al 43. Nosotros. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí nosotros vemos que este ladrón quizá no necesitó mucho tiempo para darse cuenta que este nada malo Sí. había hecho. Y no solamente se dio cuenta que era un hombre justo y que no había hecho nada malo, sino que también vio que era Dios. Entonces vemos cuánto tiempo le tomó a una persona darse cuenta de cómo es la otra. Y él posiblemente había escuchado de Jesús porque digamos que había sido la sensación del momento, pero de todas maneras él no, digamos que no caminó con él, no lo vio de pronto hacer milagros, de pronto había escuchado rumores de él. Cuando se halla él crucificado al lado, supongo yo que tenía de todas maneras sus reservas. Cuando él vio su comportamiento estando en muerte, él mismo estando agonizando, dijo, este nada malo ha hecho. Acuérdate de mí. Entonces a él no le tomó y fue casi, este testimonio es precioso. En ese instante, no. Sí, ahora Sí. el centurión fue de estas personas que estuvieron, digamos, como liderando o que digamos que estaban en una posición de autoridad durante la crucifixión del Señor. Vamos a ver qué dijo el centurión, vamos a buscarlo ahí. Mami, Mateo 27, o no, Jersey, mientras que su merced se libera las manos. Mateo 27, 54. Y el centurión dice, el centurión igualmente impresionado ante la serenidad y triunfo en la hora del sufrimiento y la muerte, tuvo la convicción de quién era él. Y vamos a ver qué dijo el centurión. Mateo 27, 54. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucificación quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces él no solamente se dio cuenta que era un hombre justo, sino que él dijo, este realmente era el Hijo de Dios. ¿Y cuánto tiempo le tomó a él? Lo mismo, casi que lo mismo que al ladrón. Entonces ahí es donde uno dice, Judas. ¿Qué pasó ahí con Judas? Pilatos y su esposa. Pilatos también era uno de los que tenía, digamos, en su poder, digamos que Jesucristo fue solamente un hombre, digamos que él no fue Dios. Él tenía en sus manos el poder haber hecho justicia y haber salvado a un hombre justo. Pero su condenación incluso va a ser mayor porque no solamente era un hombre, sino que él era Dios mismo. Pero ¿qué dijeron ellos? A pesar de que él lo reconoció, Pilatos fue un cobarde que se lavó las manos. Pero vamos a verlo ahí. En Mateo 27, señora Ceci y mi mami van a estar las dos en Mateo 27. Mami va a leer el 19 y la señora Ceci va a leer el 24. Ambas están en Mateo 27. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Y el 24?
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces, ambos reconocieron incluso que él era un hombre justo. Quizá lo mismo habían escuchado rumores, algo, pero cuando lo vieron y estuvieron delante de él, no pudieron No más que encontraron reconocer que era un ningún- hombre justo. El endemoniado en la sinagoga. En una de las visitas de las tantas visitas que el Señor Jesucristo hacía a las sinagogas, una de esas veces se encontró con un hombre que estaba endemoniado. Vamos a ver, Jersey, Marcos 1:24. Mientras tanto, yo voy leyendo, dice, los demonios que controlaban a aquel hombre, al endemoniado que estaba en esta sinagoga, esos demonios también dieron su declaración acerca de Jesús. Entonces vamos a ver qué dijeron esos demonios que estaban en aquel hombre en la sinagoga. Marcos 1:24. ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Hasta los demonios Lo dieron reconocieron. testimonio que era el santo de Dios. Ahora, este es el tema que más de pronto nosotros, digamos, como creyentes y teniendo el Espíritu Santo, y de pronto los que no son creyentes y también están viendo, nosotros podemos tener diversas evidencias, diversos testimonios de todo lo que se dijo del Señor Jesucristo, de lo que la palabra dijo, de lo que él mismo dijo, de lo que dijeron sus enemigos y esto. Pero ahora, digamos, para los que ya, digamos, tenemos esta certeza, ahora nosotros nos hacemos una pregunta, o de pronto respondiendo esta pregunta que los filósofos han hecho y han metido en su filosofía, ¿es posible que Jesús pecara? ¿Era posible que Jesús pecara? No. Vamos a verlo. Dentro de la corriente, dentro de, digamos, de las doctrinas cristianas o las posiciones cristianas, hay dos posiciones que vamos a verlas. Entonces, ahí como que Pero no lo hizo. cada una jala para su lado, pero vamos a ver entonces qué es lo que dice cada una para que nosotros podamos determinar de pronto en cuál nos identificamos más. Las dos posiciones son una que en su, creo que es latín, dice non posse peccare. ¿Qué quiere decir? Que ellos dicen que el Señor Jesucristo tenía incapacidad de pecar. Él no podía pecar. Y hay otra corriente, otra posición que dice posse non peccare, que significa que es capaz de no pecar. Entonces, esta primera, non posse peccare o incapacidad de pecar, es la que nosotros llamamos como impecabilidad, que fue lo que explicamos al inicio, que es una incapacidad de pecar, ¿sí? Pero la otra dice que es una pecabilidad, o sea, que él tenía la posibilidad de pecar, pero no lo hizo, ¿sí? Entonces, vayan pensando a ver en cuál ustedes se van como identificando, vamos a mirar los dos puntos, pero hay algo en común, o sea, a pesar de que las dos tienen su posición, hay algo que las dos tienen en común y es que Jesús no pecó. Ambas dicen que Jesús no pecó. Solamente que unos dicen era que porque él era incapaz de pecar y el otro que a pesar de que podía no lo hizo. Vamos entonces a ver esas dos posiciones. Impecabilidad. Entonces, esta incapacidad de pecar, dice, aquellos que sostienen la impecabilidad creen que Jesús no pudo haber pecado. O sea, él definitivamente no podía pecar. Los que sostienen la pecabilidad creen que Jesús pudo haber pecado, pero no lo hizo. Básicamente eso es lo que afirma cada una de ellas. Ahora, ¿cómo se defienden? Cuando usted tiene una contraparte, ¿cómo se defiende? Atacando a la otra, ¿cierto? Entonces, la impecabilidad dice que si Jesús en realidad fuera capaz de pecar, entonces se niega que él tenía claramente las dos naturalezas, la divina y la humana. Por eso los de la impecabilidad dicen, él no podía pecar, porque si hubiera podido pecar, entonces no era Dios. Básicamente eso es como ellos se defienden. Ahora, los de la pecabilidad dicen, si Jesús era incapaz de pecar, o sea, si él no podía pecar, entonces quiere decir que él no comprende nuestros sentimientos y no puede ayudarnos. Entonces ahí nosotros empezamos a decir, bueno, como que sí, como que no, como que ambas tienen algo de cierto, ¿cierto? Entonces vamos a ver, sigamos viendo de estas dos posturas, a ver. La impecabilidad dice que o sea, mentiras. Nosotros, ¿cómo vemos estas dos posturas frente a la tentación? Entonces, impecabilidad. Para nosotros, por un lado, no podemos pensar en la tentación sin la posibilidad de pecar. O sea, nosotros decimos, bueno, sí, yo puedo creer que el Señor Jesucristo no era capaz de pecar. O sea, era impecable, ¿sí? O sea, yo digamos, me enfoco en la impecabilidad. Pero entonces, si él no era capaz de pecar, entonces,
las tentaciones a él no le costaron nada, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo puedo pensar viendo de este punto. Pero ahora, si yo miro la pecabilidad, yo digo, pero entonces si Jesús era capaz de pecar, pero no lo hizo, quiere decir, o sea, yo ni siquiera me puedo imaginar eso. ¿Cómo me puedo yo imaginar siquiera que el Señor Jesús tenía la posibilidad de pecar y no lo hizo? O sea, que él podía, pero no quiso. Entonces ahí empiezo yo a decir, bueno, me gusta esto de esta, me gusta esto de la otra, pero esto no me gusta de esta, esto no me gusta de la otra. Vamos a ver otro aspecto en cuanto a la tentación y es, si yo miro la impecabilidad, yo digo, sí, el hecho de que Jesús no tuviera inclinación a pecar por su misma santidad no lo hace exento de sufrimiento, ya que este es más intenso entre los que no pecan, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, si él no era capaz de pecar, quiere decir que no sufrió en la tentación y no. Resulta, ahorita lo vamos a mirar en algunos pasajes, el hecho de que él no se haya sentido tentado a pecar porque en su naturaleza no tenía esa inclinación, él no se sentía seducido con el pecado porque su incapacidad de pecar no se lo permitía, no quiere decir que él no haya sufrido en la tentación. Nosotros a veces miramos la impecabilidad como si fuéramos nosotros y se nos olvida que él fue Dios. Nosotros sí nos sentimos seducidos hacia el pecado y nos seduce y nos atrae, es como si fuera una fuerza que a veces no podemos controlar, pero así funcionamos nosotros. Y además nosotros funcionamos así y no con todos los pecados. Hay unos pecados que nos seducen y hay otros que nosotros definitivamente no tenemos problema con ellos, pero hay otros que sí nos seducen. El Señor Jesucristo frenó la tentación, pero no quiere decir que no haya sufrido frente a la tentación y ya lo vamos a ver. Ahora, la pecabilidad dice, si Jesús no pudo haber pecado, él no pudo verdaderamente haber experimentado la tentación y por lo tanto tampoco puede compadecerse realmente de nuestras luchas y tentaciones contra el pecado. Ellos vuelven a enfatizar eso. Dice que como Jesús no podía pecar, entonces tampoco sufrió. Y la impecabilidad dice, él no podía pecar, pero no quiere decir que no sufrió. ¿Sí? La cosa como que a veces parece un poquito enredada, pero vamos a verlo aquí. Hay una página muy buena que fue de donde yo les envié el artículo que está en God Question y también mira estas partes de la tentación. Entonces vamos a mirar cómo ellos lo plantean. Ahí se está viendo la pantalla compartida. Sí. Entonces, el ser tentado no es en sí pecado. Una persona puede tentarte con algo que tú no tienes el deseo de hacer. Cosas tales como cometer un asesinato o participar en perversiones sexuales. Probablemente tú no tienes ningún deseo de tomar parte en esas acciones, pero aún eres tentado porque alguien colocó esa posibilidad enfrente de ti. Entonces, nosotros como seres humanos experimentamos, digamos que dos tipos de tentaciones. Una, cuando se nos presenta la posibilidad de hacer algo, pero definitivamente No, nosotros no lo hacemos y tampoco nos sentimos seducidos, sino que sencillamente sabemos que eso está mal y digamos que en nosotros hay un freno. Pero también experimentamos otro tipo de tentación, que es cuando se nos presenta la posibilidad de hacer algo, pero eso sí nos seduce y nos atrae. Y yo me siento inclinado, incluso ya como que en mi mente ya pensé en cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a ejecutar. Entonces nosotros experimentamos con algunas cosas ese tipo de tentación, pero entonces vamos a ver esos dos tipos. El primer tipo de tentación o el primer tipo de cuando se es tentado, vamos a ver esta parte acá, es que alguien o fuera de ti o por tu misma naturaleza te sugiera una proposición pecaminosa, que es lo que yo les decía. Alguien o algo me propone o se me presenta la oportunidad de hacer algo pecaminoso. Con algunas cosas yo digo definitivamente no y no lucho, no tengo ningún problema con decir no, pero con otras cosas yo como que digo, ay, sí, pero no, sí, pero no. Algo así. Este primer tipo de tentación es cuando yo definitivamente digo no y no representa ninguna lucha. Y este segundo tipo de tentación es cuando considera realmente participar en un acto pecaminoso y los posibles placeres y consecuencias de tal acto, a tal punto que ese acto ya está ocupando un lugar en mi mente. Esa segunda manera de ser tentado es cuando yo en realidad siento de mi naturaleza como que me seduce y como que me atrae a hacer eso malo. Ese tipo de tentación fue la que no experimentó el Señor Jesús. Él solamente, o sea, el tipo de tentación que él experimentó fue esta, que alguien, o sea, a él le fue propuesto algo para pecar, pero él no lo hizo. Él fue tentado y vamos, bueno, ahorita vamos a mirar otro aspecto acá. Allí se está viendo otra vez la presentación, ¿cierto? Listo. Ahora, ahorita vamos a mirar otros pasajes para nosotros poder identificar cuál de las dos posiciones de pronto es nuestra favorita. La impecabilidad dice que pareciera que Jesús no sufrió ante las tentaciones. Bueno,
vamos a ver cómo las debilidades de ambas posturas. Pareciera que Jesús no sufría ante las tentaciones y por lo tanto no podría compadecerse de nosotros ni entender nuestras luchas. Si Jesús, o sea, lo que nosotros pensamos como hombres es que como el Señor Jesucristo no sufrió porque no se sintió seducido, pues entonces Él no nos entiende cuando nosotros estamos siendo tentados, porque Él no sintió lo mismo. O sea, aparentemente para nosotros Él no sufrió. Eso es como, digamos, el factor débil de la impecabilidad. Ahora, la pecabilidad dice, este me parece de pronto un poco más grave, es que si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él cuando estuvo como hombre caminando sobre esta tierra tuvo la posibilidad de pecar, quiere decir que en este momento tiene la posibilidad de pecar también. O sea que si nosotros somos salvos hoy, pero mañana el Señor Jesucristo pecó, entonces hasta ahí llegó. Entonces, esas son las posturas, las debilidades de ambas posturas. Vamos a ver entonces cuál es la postura correcta. ¿Cuál creen ustedes de pronto, sin que me respondan a mí, sino que vayan procesando en sus pensamientos, cuál creen ustedes que es la postura correcta, la una o la otra? Ya lo vamos a ver. Tenemos que admitir que estamos frente a un misterio. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver, todo lo que converge en las dos naturalezas del Señor Jesucristo, son un misterio que algunas cosas de pronto, como que yo me inclino por esta, me inclino por la otra. Algo que tenemos que tener claro es que las dos posiciones afirman que Jesucristo no pecó. Ahora, que por qué no lo hizo, vamos a ver. Em, ¿Cuál es la postura correcta? La clara enseñanza de la escritura es que Jesús fue impecable, sin mancha. Jesús no pudo haber pecado. Si él hubiera pecado, él aún podría hacerlo ahora, porque él retiene la misma esencia que tuvo mientras vivió en la tierra. Él es el Dios hombre y así permanecerá para siempre, reteniendo su plena deidad y su plena humanidad contenidas en una persona y siendo indivisible. Entonces, básicamente, a la conclusión, nosotros básicamente que este tema lo sacamos de dos materiales, que fue del libro, que es El Incomparable Cristo, no sé si ahí se alcanza a ver de pronto un poquito. Este libro solamente, digamos que el original está escrito en inglés, esta es una traducción que tenemos del portugués, pero en español todavía no existe. Y en God Question ellos también tienen una, a pesar de que ellos no niegan que existen estas dos posturas, lo que nosotros logramos identificar y lo que nosotros logramos deducir es que hay una clara inclinación hacia la impecabilidad. ¿Por qué? Precisamente por esto que está en esta diapositiva. Si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y él tuvo la posibilidad de pecar, digamos que él todo el tiempo está resistiendo a la tentación, quiere decir que en cualquier momento él puede también tener, o sea, en este momento sigue teniendo la misma posibilidad de pecar, que nosotros podemos descansar en que él no lo va a hacer, pero también podemos estar como con la zozobra, ay, ¿qué pasa si hoy pecó el Señor? ¿Y qué pasa si mañana peca? ¿Y qué pasa si en 10 años peca? Entonces, ¿cómo queda mi salvación? Entonces, ese a nuestro modo de ver, es el que más falencias tiene, el que argumenta la pecabilidad. La impecabilidad, porque tiene de pronto, digamos, más puntos fuertes. Vamos a verlo aquí. Este es el link de donde ustedes pueden, digamos, encontrar un poquito más de información, aunque las chicas, lo digo más que todo de pronto por la grabación, porque este link fue el que yo les envié para que ustedes pudieran leer un poquito del tema antes de esta reunión, que es el mismo que yo les acabo de mostrar, pero vamos a ver algunos puntos fuertes de la postura de la impecabilidad del Señor. ¿Qué quiere decir impecabilidad? Que él no podía pecar. Pero ¿qué es lo que argumenta él? Que supuestamente por no poder pecar, entonces no experimentó sufrimiento. Pero vamos a mirar aquí. Y otra cosa que es súper importante antes de pronto de discutir esta parte de la postura correcta. Vamos a ver, quiero que leamos este. Aunque Jesús es plenamente humano, no vamos a decir que fue que él no sufrió porque él era, digamos que mientras que él fue tentado, él solamente estaba viviendo en la parte de Dios y no en ese momento suprimió la parte de hombre, no. Él todo el tiempo, como lo dijimos en una reunión pasada, él todo el tiempo, en todas las situaciones que él vivió, a todas las situaciones que él se enfrentó, todo lo que él vivió, así sean cosas pequeñitas, cosas grandes, mientras que dormía, mientras que hacía milagros, mientras que comía, mientras que hacía una silla de madera, mientras que estaba resucitando a Lázaro, durante todo lo que él vivió, absolutamente todo, en todo momento estuvieron sus dos naturalezas presentes. No, él era 100% hombre, 100% Dios, todo el tiempo, a toda hora. No es que él a ratos era Dios 100% y a ratos era hombre 100%, porque si a ratos era Dios, entonces en ese momento dejó de ser hombre, entonces no era 100% hombre y 100% Dios. Él fue 100% hombre y 100% Dios durante todo el tiempo. ¿Cuál fue la diferencia, digamos, de él? Que él fue concebido por el Espíritu Santo, como lo vimos en esta reunión de su nacimiento virginal. Él fue concebido por el Espíritu Santo y esa misma naturaleza y la misma esencia de él
era lo que lo guardaba a él de cometer pecado. Pero no quiere decir que él no haya experimentado el sufrimiento. Ahora dice, aunque Jesús es plenamente humano, él no nació con la misma naturaleza pecaminosa con la que todos hemos nacido. ¿Qué pasa? Y aquí yo quiero hacer un paréntesis que me pareció supremamente importante y es la siguiente. En el diseño original del hombre, ¿el hombre fue creado con pecado? No, En el diseño original del hombre, Adán y Eva fueron creados sin pecado. El pecado entró cuando ellos abrieron la puerta al pecado y abrieron la puerta a las mentiras de Satanás. ¿Qué quiere decir? Que si el Señor Jesucristo vino a restaurar ese primer hombre, digamos que su nacimiento no fue algo usual, no fue algo normal, ya desde ahí él estaba empezando a restaurar. ¿Qué quiere decir? Que él heredó la condición humana, la naturaleza humana. Pero la naturaleza pecaminosa no es inherente a la creación humana. Eso fue algo que entró después de la creación del hombre y que hasta el día de hoy nosotros lo heredamos, pero que el Señor Jesucristo no lo heredó porque su misma concepción no fue igual a la de todos. Y él venía a restaurar, digamos que la humanidad representada por Adán, toda la humanidad tuvo esa oportunidad de salvación. Y debido a que Adán cayó, toda la humanidad quedó cobijada bajo esa naturaleza pecaminosa. Ahora toda la humanidad, digamos que consigue también otro representante y ni siquiera por sus propios esfuerzos ni porque el hombre lo hubiera buscado, sino porque Dios en su misericordia dijo, ellos se van a perder, necesito ponerles otro representante, vamos a otra vez a hacer el diseño original del hombre, pero en el diseño original del hombre no estaba la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, él no heredó esa naturaleza pecaminosa que para todos nosotros es común, que para todos nosotros es normal y que ninguno se salva de ella. Entonces, eso digamos que también es lo que el Señor Jesucristo no lo llevó a pecar, a pesar de o sea, Adán fue tentado y Adán cayó. Y Adán tenía todos sus argumentos también para no ceder a la tentación. Ahora el Señor Jesucristo también fue tentado, pero él no cayó, él no pecó. Entonces, una de las posturas, digamos, de los puntos muy fuertes de los que sostienen la impecabilidad, que es como se llama nuestro estudio de hoy, como se llama el capítulo del libro que nos correspondió el día de hoy, es que primero, él nos muestra aquí la postura de cuál fue la tentación que él tuvo, que no fue una tentación que lo sedujo, como dice la palabra, que nosotros somos seducidos de nuestro propio corazón, porque en nuestro propio corazón están todas estas cosas perversas. Él no fue seducido, él tuvo la oportunidad porque se le puso, pero su misma naturaleza. Ahora, miremos otro punto. ¿Quién dio la ley de Dios en el Sinaí? Dios mismo, ¿cierto? Cuando Dios da su ley, le está mostrando, es como si le diera un espejo al hombre y él está diciendo, yo te creé a ti para que fueras mi imagen. Ahora, el espejo, para que tú te des cuenta si eres igual a mí o no, es esta ley. Esta ley representa todo mi carácter, toda mi perfección, toda mi naturaleza. Esta ley soy yo. Ahora, esta ley viene siendo como tu espejo. Mírate en este espejo a ver si te pareces a mí. Y él empieza a mirar, no, no matarás, no, ta, 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 ta. No, definitivamente no me parezco al hombre. Ahora, eso que el Señor dio en el Sinaí para que el hombre se mirara a ver si se parecía a Dios o no, es un reflejo de su propia naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que él mismo no está inclinado a hacer estas cosas. Ahí es donde nosotros vemos su incapacidad de pecar. Y hay algo que el hermano Jair decía y me pareció súper chévere en una de las clases de la escuela del semestre pasado, que decía, Dios es todopoderoso, pero hay algo que no puede hacer. Entonces, ¿cómo así? Si es todopoderoso y hay algo que no puede hacer, entonces, ¿no es una contradicción? Claro, él no puede hacer todo lo que va en contra de su propia naturaleza. Él no puede mentir, él no puede hurtar, él no puede matar, él no puede hacer algo que va en contra de su propia naturaleza. Entonces ahí vemos como la impecabilidad, digamos, como se plantea, es la que más se ajusta a la, a la explicación de por qué el Señor Jesucristo no pecó. Ahora, hay otro punto que la pecabilidad manifiesta y dice, pero bueno, listo, es que él fue tentado, pero él no sufrió. Entonces, aquí en el libro, este autor, Oswald Sanders, dice que el sufrimiento es mayor para los que no pecan. Sí, para los que no pecan. ¿Por qué? Digamos, en este momento a mí me fue puesta una tentación con la que yo estoy luchando. Y yo digo, no, no, no la voy a hacer, no la voy a hacer. En el momento en que yo estoy luchando y digo que no la voy a hacer, digamos que estoy sufriendo porque no estoy cediendo a eso que me está trayendo. Pero en el momento en que yo caigo de la tentación, ¿qué pasa? Que dejo de luchar.
Entonces, entre las personas que luchan con la tentación, que la resisten, esas personas tienen un sufrimiento mayor. Ahora, el Señor Jesucristo no sufrió de esa manera de que, ay, yo como que sí quiero los reinos que Satanás me está ofreciendo. No, o sea, el Señor Jesucristo no se sintió tentado de esa manera, no se sintió seducido de esa manera, sino que digamos que el sufrimiento que él tuvo fue porque su misma naturaleza de santidad, que nosotros la hemos representada en la ley, ¿cómo se dice? Es cuando uno, ¿Reprendía? no, como que uno siente una repulsión, como que hay algo que uno siente automáticamente un rechazo, como cuando usted tiene una fobia, que usted le presentan algo y usted dice, no, y eso como que le hace como sentir una sensación de que algo horrible, algo inmundo está ahí delante suyo y usted sufre, a pesar de que es algo que usted mismo no quiere, el simple hecho de que eso está ahí delante suyo, usted como que lo repele, como que usted siente repugnancia contra eso. Ese fue el tipo de sufrimiento que el Señor No Jesucristo sufría tuvo. por ser No, tentado, sino porque porque tenía se que, puso algo delante de él que se va en contra ponía, de su naturaleza, sí, algo que él que siente repugnancia, siente algo que esto no es mío, esto va en contra de mí. Ese fue el tipo de sufrimiento, no es que, ay, yo como que si quiero, ¿qué hago? ¿Será que me quedo con los reinos que me está ofreciendo Satanás? ¿Será que más bien si convierto estas piedras en panes porque tengo hambre? No, él tenía esa, obviamente digamos que en su condición humana pudo haber sentido alguna debilidad, algún deseo de comer, pero el sufrimiento que el Señor Jesucristo tuvo no fue el mismo que en nosotros. Entonces, por eso digamos que la impecabilidad se hace más fuerte, es porque la pecaminosidad dice que él no sintió, como él no podía pecar, entonces no sintió lucha. Como él no podía pecar, entonces no sufrió frente a la tentación. Pero vemos que el sufrimiento que él experimentó fue algo diferente a lo que pero nosotros estaba a veces solo. queremos explicar a Dios con nuestras propias emociones o con nuestras propias vivencias. Pero eso es que muchos de estos aspectos son como un misterio y no tratamos de desechar alguna de las teorías, sino que miramos cuál de las dos puede ser más bíblica. Y con base en eso, mm, aquí, a ver si encuentro. Y otra cosa que es, digamos, un punto supremamente fuerte de la impecabilidad es que Jesucristo definitivamente no puede pecar, porque su misma naturaleza se le impide, porque el pecado que es puesto delante de él es algo que él repele, él no puede con el pecado. El pecado es el que trae muerte, trae todo, entonces esto es lo contrario, básicamente a él. Es algo que va en contra de él. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros, uno de los puntos más fuertes es que entonces si él no fuera incapaz de pecar, sino que él sencillamente no quiere pecar, entonces nosotros, digamos, nuestra salvación estaría en tela de juicio en todo momento. Y en cualquier momento podemos irnos al lago de fuego, porque en cualquier momento el Señor Jesucristo puede pecar. Entonces eso no, nada más de pensar eso, nosotros decimos definitivamente esa postura tiene más falencias que puntos fuertes. Y algo que para mí, digamos que ya son los versículos más, digamos, no, todo lo que hemos hecho hasta ahorita ha sido como argumentar y digamos que hacer un razonamiento en cuanto a estas posturas, pero estos versículos nos van a dar específicamente la luz de cómo fue la lucha del Señor con la tentación, de cómo fue su postura con la tentación y de cómo Él en realidad sí se compadece de nosotros. ¿Por qué? Aquí hay otra cosa que dice el artículo, es que no, ya, es esta parte. Listo. Aquellos que sostienen la pecaminosidad, o sea, la pecaminosidad es que Jesús podía pecar, pero no lo hizo. Aquellos que sostienen eso dicen que Jesús, creen que si Jesús no pudo haber pecado, él no puede haber experimentado la tentación. Y por lo tanto, tampoco puede compadecerse realmente de nuestras luchas y tentaciones contra el pecado, que es lo que ya hemos venido diciendo. Pero ¿qué pasa? El sufrimiento que él experimentó fue diferente y a pesar de que él no haya experimentado lo mismo que nosotros sentimos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos inclina al pecado. De pronto no a todos, pero nosotros tenemos inclinación a ciertos pecados. El Señor Jesucristo no, porque él no heredó la naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué pasa? Que el hecho de que él no lo haya experimentado en su vivencia propia no quiere decir que él no nos entienda. ¿Por qué? Porque él es Dios. Y es Dios que, ¿cuál es uno de los atributos de Dios? Que él todo lo sabe. Entonces, ¿cómo no va a saber lo que nosotros experimentamos? Que él no lo experimente es otra cosa, pero que él no lo sepa o sea, no es lo mismo no saberlo y no experimentarlo. Él no lo experimentó, pero él sabe perfectamente las luchas que nosotros tenemos.
y Él sabe perfectamente nuestra inclinación a pecar. Y por esa razón, entonces vamos a leer estos versículos que son para mí los, digamos, como ¿cómo se dicen? Cuando uno cierra con broche de oro, eso. Entonces, mami, por favor, Mateo 4:1. Jersey vas a estar en Hebreos, primero en el 2 y después en el 4. Y la señora Ceci, Santiago 1:13. Mateo 4:1, mi mami, la señora Ceci, Santiago 1:13. Y Jersey vas a leer Hebreos 2:18 y 4:15. Entonces empezamos con Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces aquí vemos un versículo donde dice que él fue tentado. Entonces no podemos decir que no, es que él no fue Ajá. tentado. Él fue tentado. Ahora, Hebreos 2:18, Jersey. Debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Y 4:15. Ahí va. ¿No lo he encontrado? Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Exacto. Ahí ese versículo me gusta mucho es porque él dice, ¿qué es lo que dice ahí? Al principio, vuélvelo a leer, Jersey. Que nuestro sumo sacerdote comprende Hasta ahí. nuestras debilidades. Él comprende nuestras debilidades, él no es ajeno a nuestro sufrimiento, pero él no dice, nuestro sumo sacerdote experimentó nuestras debilidades. Es decir, él comprende nuestras debilidades porque él todo lo sabe. Y en el otro pasaje decía, y él fue tentado en todo. Y en Hebreos 2:18, ¿me recuerdas por favor otra vez lo que decía? En Hebreos 2:18. Y mientras tanto, señora Ceci, Santiago 1:13. Primera Santiago. No, solamente el Santiago capítulo 1, ahí. Y Jersey 2:18, Hebreos 2:18, ¿qué decía nuevamente, por favor? 13. 2:18. Debido a que el mismo pasado por sufrimientos y pruebas puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Ese en qué versión lo tienes? Nueva traducción. Léelo, porfa, en otra traducción, en otra versión. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, bueno, yo sé que hay otras versiones que son más claras, pero desafortunadamente no son traducciones, sino que son paráfrasis. Entonces, esas versiones en algunos puntos nos pueden ayudar, pero ¿en cuál estás leyendo ese, Reina Valera? ¿Lo repites otra vez, por favor? Que pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Hasta ahí. Dice, él padeció siendo tentado. Entonces, ahí vemos que él no fue exento de sufrimiento en la tentación. Fue tentado, padeció siendo tentado y comprende nuestras tentaciones cuando somos tentados. Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Y Santiago 1:13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ustedes dirían, por una parte dice que es tentado, dice, pero que no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué? Porque ahí se está refiriendo a esa otra parte de la tentación, esa que nos inclina. Nosotros somos como la fuerza de la gravedad y este me parece súper chévere, este ejemplo de mujeres. No sé si ahí se vea, ahí, de pronto se ve, listo. Esta alcancía que yo tengo aquí, este marranito, ¿qué pasa si yo quito la mano? Se cae. Se cae, ¿cierto? Vamos a hacer el ensayo. Se cayó. ¿Cuántas veces tengo yo que hacer esto para darme cuenta que siempre se va a caer? Siempre se va a caer. Siempre se va a caer. ¿Por qué? ¿Por qué se cae? Por la fuerza de gravedad. Por la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es algo que me dice que todo objeto siempre va a apuntar como al centro de donde está el centro de gravedad. Bueno, el centro de la Tierra. Entonces este cosito siempre se va a caer. Eso somos nosotros. Nosotros siempre tendemos a caer porque tenemos una naturaleza pecaminosa que nos incita, nosotros estamos inclinados a ella, siempre vamos a caer. Es una ley, es algo, ¿qué quiere decir ley? Que es algo que se repite y se repite y se repite y siempre es constante, ¿sí? Ahora, el hermano Ni explicaba esto súper chévere porque él decía, cuando nosotros creemos, resulta que, ¿ustedes se acuerdan lo que dice Romanos 8:2?
creo que es. Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces dice que hay una ley del pecado y de la muerte, pero que ahora tenemos una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces resulta que nosotros somos este chanchito que se cae y se cae y cae y cae porque es la ley. Entonces nosotros tenemos una ley del pecado que nos lleva a caer. Pero cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo y automáticamente tenemos esa ley que es más fuerte, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces hagan de cuenta que mi mano es esa ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que ahora me va a sostener, no me va a dejar caer, ¿sí? Pero en el momento en que yo me debilite y se me acabe esa fuerza, ese combustible, porque no lo alimenté, porque no me recargué, porque no estuve en la palabra, porque no estuve orando, porque no estuve congregándome, todas estas cosas que debilitan, el momento en que ¿qué va a pasar? Se cae otra vez. Hagamos el intento. Vuelve y se cae. Eso es lo que pasa. El Señor Jesucristo nunca tuvo esa ley de la gravedad, esa ley del pecado nunca operó en él. Entonces él estaba ahí con tentación o sin tentación. Él estaba firme, no es como nosotros. Entonces, nosotros no podemos tratar de explicar al Señor Jesucristo con nosotros, porque hay una diferencia grande y es que Él no heredó la naturaleza pecaminosa. Nosotros sí la tenemos. Que ahora nosotros tenemos una ley que es más fuerte y nos ayuda a sostenernos, que viene siendo como lo que el Señor Jesucristo quiere, que nosotros vivamos como Él, alimentando y sosteniéndonos con esa ley que nos va a sostener y nos va a ayudar a ser como Él. Pero mientras nosotros vivamos con esta carne, que está vendida al pecado, que nosotros cuando muramos la muerte sí va a poder retenernos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el Señor Jesucristo dice que que Él dice que Él va a volver, y nos va a dar un cuerpo nuevo donde donde no vamos a tener esta condenación del pecado. Mientras tanto, tenemos que estar, nosotros sí Luchando tenemos esa contra él. lucha. El Señor Jesucristo no. El Señor Jesucristo fue tentado y fue esa cosa horrible que se le puso delante, pero él no se sintió nunca seducido, pero no quiere decir que por no sentirse seducido no haya sufrido. ¿Qué decía Hebreos? Porque padeció siendo tentado. ¿Qué decía allí Mateo? Que él fue tentado. ¿Qué decía él? Que él se logra compadecer. Entonces, todos estos argumentos derriban de cierta manera la corriente o la postura de la pecaminosidad. Porque ellos dicen, la pecaminosidad dice que es que el Señor Jesucristo como no podía pecar, entonces no sufrió la tentación. Pero la palabra es clara, dice que fue tentado, sí experimentó la tentación, sí experimentó padecimiento en la tentación, no como el que nosotros experimentamos, pero sí experimentó padecimiento, porque Él es Dios y Él conoce todas las cosas, Él puede compadecerse de nosotros, Él puede compadecerse, sabe que si nosotros se nos quita eso, aunque Él no lo quita, la salvación no se pierde y Él no nos va a quitar nunca su Santo Espíritu, pero sí lo podemos debilitar, lo podemos contristar. Pero que también decía Santiago, Él no puede ser tentado por el mal. Entonces ahí es donde empezamos a entender, fue tentado, pero no tuvo esa inclinación porque Él no tenía la naturaleza pecaminosa, Él no fue seducido de sus pasiones, pero sí luchó y sí nos puede comprender. ¿Y qué es lo más importante de todo? ¿Cuál es la conclusión a la que llegan estas posturas? La más importante, que es básicamente el resumen de nuestra reunión. Lo más importante es que Jesús no pecó. ¿Y por qué no pecó? Porque Él era impecable, Él no podía pecar. Su misma naturaleza no lo puede llevar a hacer algo que va en contra de su propia naturaleza. No, Él no puede hacer algo que vaya en contra de su propia naturaleza, pero no quiere decir que no haya sufrido. No quiere decir que no haya padecido en la tentación. No quiere decir que no se pueda compadecer de nosotros. Él sí padeció en la tentación, no como nosotros, porque él no se sintió seducido ni atraído ni su inclinación es a pecar, pero él sí padeció, él sí fue tentado, no fue tentado por el mal, no fue seducido en ese sentido que lo somos nosotros, pero tampoco pecó, que es lo más importante, porque si no, nuestra salvación estaría como en un péndulo, al borde de un precipicio que en cualquier momento se puede caer, pero él se puede compadecer de nosotros. Entonces es algo bien precioso, es un tema que de pronto es un poquito confuso, pero al mismo tiempo es un tema supremamente precioso porque en esto se basa nuestra esperanza, nuestro, nuestra, nuestra seguridad de salvación se basa en esto, en que Jesucristo no pecó, en que si en algún momento
vienen las pruebas, vienen las dudas, vienen todas estas corrientes filosóficas de las que no estamos exentos. Si alguien nos pregunta y nos dice, pero usted cómo puede creer que Jesús no pecó? Y yo digo, ay, sí, de pronto sí pecó, entonces mi salvación, todas estas cosas son las que nosotros nos van a tener como esa roca en la que nosotros nos podemos apoyar. Todas estas verdades son esa roca en la que nuestra salvación se sostiene. Sí, porque Él es el ejemplo. Él es el ejemplo y Él es el que lo hizo todo. Mm. Él no solamente es el ejemplo, sino que es el que nos sostiene. Entonces, él definitivamente, este tema es muy extraño porque nosotros diríamos, ¿cómo es posible que tengamos que demostrar la impecabilidad del Señor? ¿Cómo es posible que tengamos que demostrar que Jesucristo no pecó? Pero sí, definitivamente sí es algo que tenemos que demostrar y que si para algunos ya era obvio, ahora está supremamente reforzado y ahora tenemos una roca fuerte en la cual nos podemos apoyar. Y ya, chicas, ese era el tema de hoy.